En el INVIMA hay unos trámites de registro demorados, hay unos trámites represados, hay unos trámites pendientes. Nos demoramos bastante tiempo en explicarle a la opinión pública que aunque había problemas, hay problemas de desabastecimiento, de escasez y de que a los pacientes les lleguen los medicamentos. Hoy por hoy, y desde mayo del año 24, no tenemos ningún caso en el que la falta de un medicamento tenga que ver con un trámite pendiente en el INVIMA. Y eso ya lo dejamos claro, lo repetimos, lo dijimos, sin embargo, vuelve y aparece, y vuelve y aparece, y vuelve y aparece, pues porque fue muy útil en algún momento. Eso no quiere decir que el INVIMA no tenga trámites pendientes. Tenemos trámites pendientes. Teníamos 26.000 el año pasado, se hizo un plan de contingencia, se lograron evacuar casi 16, 17.000, llegaron unas nuevas solicitudes y hoy tenemos 15.000 aproximadamente pendientes. Y eso lo tenemos claro y no nos parece bien y nos parece que lo tenemos que corregir. Y para eso estamos haciendo dos cosas. Una es revisar por qué se demoran tanto los trámites. Hay por lo menos dos tipos de razones. Unas son de la forma en que se organizó el trámite y los requisitos para hacerlo. Porque una de las cosas que queremos hacer es que no vamos a cambiar los contenidos de la evaluación que tiene que hacer el INVIMA. ¿Qué hace el INVIMA con un medicamento? Alguien quiere producir y vender un medicamento en las droguerías, en distintos sitios. El INVIMA, en representación de los ciudadanos, se asegura de que cualquiera que quiera producir un medicamento cumpla con unos requisitos muy claros de la forma de producción, de las prácticas de producción, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas, y eso es algo estandarizado internacionalmente, que nadie puede tener un laboratorio de medicamentos si no cumple con todo eso. Y el INVIMA lo verifica. Eso toma un tiempo para el laboratorio, toma un tiempo para el INVIMA, tiene una documentación que el INVIMA tiene que revisar y tiene también que producir. Pero además tiene que dar una información del producto específico. Una es del proceso de producción y la otra es del producto. Y del producto, el INVIMA tiene que recibir una información de que ese producto cumple unos requisitos de calidad, tiene una seguridad, una eficacia, una idoneidad para lo que se supone que se va a hacer el producto. Y esa es una verificación que toma otro tiempo. Y si hay mucha gente que quiere producir medicamentos y cada uno de ellos necesita ese registro para poder ir a colocar en el mercado el producto, pues se va llenando y en la medida en que esas evaluaciones se hagan complejas, se va sumando y se va complejizando. Sobre todo porque es muy frecuente que alguien que quiere producir este producto específico, que además lo hace porque es comercialmente interesante, pues tiene que asegurarnos que cumple esto y esto, y si no lo cumple todo, le vamos a pedir información adicional. Y si eso nos empieza a pasar con varios productos al tiempo, y hay además un derecho al turno, es, digamos que razonable que eso se vaya complicando. El INVIMA le han ido poniendo más y más funciones, y ahora además hay que responder peticiones, quejas y reclamos, y hay que dedicar el mismo personal que teníamos hace no sé cuántos años para resolver la complejidad de esas evaluaciones y el resto de funciones nuevas que tenemos. Eso es lo que hemos estado anunciando y hemos estado haciendo. Estamos tratando de cambiar un poco el enfoque, la forma
y la ruta que tiene que seguir un trámite para hacerlo de manera mucho más inteligente y mucho más técnica, porque nos demoramos y nos enredamos con que el documento que llegue venga legible, con que venga con traducción oficial, con que venga con certificación internacional, con apostilla, y eso nos demora. No nos pensamos demorar más con eso, vamos a asumir que eso se va a manejar de una manera distinta y vamos a especializar a los funcionarios técnicos en la evaluación técnica. Y todas las evaluaciones técnicas se van a hacer en paralelo para que cuando estén todas las evaluaciones técnicas, un registro sanitario se demore 20 minutos. Hoy se puede demorar entre 6 meses y 6 años, dependiendo de los problemas que tenga en el camino, pero pues eso es un proceso que se ha hecho dentro del INVIMA con una radicación y con una carpeta que va circulando y que eso lo vamos a eliminar. Vamos a pasar a un sistema mucho más inteligente que utilice mucho mejor tecnología para que tengamos registros en cuestión de minutos, tal vez 1 hora, 2 horas, pero que no pase en ningún caso de un día. Ese es el punto de llegada que esperamos hacer en este año para medicamentos, porque lo vamos a empezar para alimentos, cosméticos, en el primer semestre. En el segundo semestre esperamos medicamentos y bueno, ya todo lo demás va a quedar a ese ritmo. Y concentrarnos en hacer vigilancia de la calidad de los productos en la calle, que es algo que hacemos mucho menos porque estamos mucho tiempo dedicados a los registros sanitarios. Eso es lo que queremos hacer a partir del segundo semestre, hacia final del año. Ahí estamos tratando de resolver en qué momento podemos empezar. Y ese va a ser un nuevo modelo, un nuevo esquema que esperamos que empiece en alguna fecha. Todavía no nos comprometemos con fecha, pero será el nuevo. Tenemos 14.000 y tantos, 15.000 que están pendientes. La decisión que tomamos y la resolución que produjimos ayer es para que esos 14.000 tengan un manejo muy ágil, muy concentrado, mucho mejor organizado y aplicando mucho mejor el trabajo de los recursos humanos que tenemos en las evaluaciones, para que esto esté terminando en 6 meses, un poco más, ojalá un poco menos, pero que tengamos todos los trámites pendientes evacuados este año. Desabastecimiento significa que no hay en ninguna parte, ni en una droguería privada, ni en un hospital, ni en algún sitio en particular. Ese es un problema que en la mayor parte de países del mundo donde hay producción privada, mayoritariamente privada, es un problema estructural, y estructural en la medida en que hay productos que dejan de ser comercialmente interesantes para la empresa privada y esos productos se dejan de producir. Y no existen hoy por hoy mecanismos distintos a, por ejemplo, estimular producción pública, cosa que el Ministerio está haciendo con la Universidad de Antioquia y otros productores públicos, para resolver el problema de los medicamentos que no son rentables y que son prioridad de salud pública, que son pocos, pero hay que resolverlos por esa vía. Pero la cantidad es menor. Estos no van a ser más de 10 medicamentos, de pronto 20 de un universo de por lo menos 4.500, 5.000 productos. En los demás productos lo que hay es escasez relativa. Escasez porque lo que me venden, lo que me tienen que entregar en una EPS, en una IPS o en un gestor farmacéutico que trabaja con una EPS, el producto no está, pero lo consigo en la droguería de al lado, que no son pocos. O que incluso en un mismo dispensario de un proveedor, de un gestor farmacéutico, yo tengo el producto, pero para esta EPS que me pagó a tiempo,
y ese mismo producto que lo necesita otro paciente, no se lo puedo dar porque con la otra EPS se acabó el contrato, acabamos de cerrar una negociación, y esas son razones mucho más de las relaciones entre agentes que del papel del ministerio o del papel del INVIMA para esta regulación de este mercado. Y puntualmente usted decía que hay como 10 medicamentos que faltan. ¿Se puede saber cuáles son o con qué enfermedad directamente están relacionados? Pues hemos hecho varias veces la revisión de la lista. Tenemos desabastecidos hoy etomidato, fenitoína y insulina humana. Y tenemos en riesgo de desabastecimiento, es decir, con cantidades limitadas para el número de pacientes que lo requieren, antígeno de hepatitis B, enalapril, lamotrigina, midazolam y quetiapina. Porque los productores los dejaron de producir. Bueno, la insulina es un caso complejo y bastante más largo de explicar, porque la insulina es un producto muy antiguo, tiene más de 100 años, y lo que le ha pasado al mundo entero es que se ha concentrado el mercado de todas las insulinas en todo el mundo, que no es una sola, son más o menos unas 8 o 10 insulinas distintas variaciones de un mismo producto, pero que por especificidades del producto y también por los dispositivos de aplicación se han ido generando mercados especiales de productos mucho más costosos que están en manos de 3 proveedores en el mundo, y que cuando cualquiera de los 3 tiene un problema de producción, es un producto biológico, no es complicadísimo de producir, pero en cualquier momento puede haber cualquier razón por la cual escasee uno, los otros no tienen capacidad de suplir esa demanda porque tienen el mercado repartido. Es un oligopolio global que, terminando pandemia, fue un problema por las cadenas de distribución globalmente, pero luego ha sido un problema por problemas en la producción, por falta de uno de los suministros o un problema de calidad en cualquier proceso de producción, y que cuando uno de ellos tiene una dificultad, en el mundo entero se arma una escasez, y que ha sido muy difícil de digamos que responder. Y el ministerio, con el INVIMA, pero el ministerio es quien coordina las mesas de seguimiento a los problemas de abastecimiento, ha hecho un análisis y ha tenido reuniones con esos 3 proveedores globales y con otros mucho más pequeños que eventualmente pudieran entrar a este mercado y que pudieran ayudar a resolver la escasez de un tipo de insulina que hoy tenemos en el país. Y ese tipo de casos, específicamente el de la insulina, ya está en camino de solución con nuevos proveedores y con otros mecanismos. Pero esa es una historia sobre la cual además el Ministerio de Salud publicó un informe internacional, pues con la situación internacional y la nacional, muy bien detallado, que se encuentra en la página del Ministerio. Se han ido generando patentes sobre los procesos de modificaciones y se han ido generando patentes sobre los mecanismos de aplicación. Y mediante esas patentes se ha logrado consolidar es una historia muy interesante de cómo mediante maniobras de marketing se logra consolidar un oligopolio en un producto cuya patente expiró hace 80 años. Es más, los descubridores, la insulina no fue un invento, la insulina fue un desarrollo, fue un descubrimiento, y el descubrimiento lo hizo la Universidad de Toronto. De eso hay muchos trabajos muy interesantes, y la Universidad de Toronto ofreció y vendió la patente, patentó la insulina, y ofreció y vendió
en $1 a cualquier empresa que quisiera producir insulina, la patente. Es decir, le otorgó una licencia por $1. Y esa fue una discusión simbólica muy interesante porque ustedes se hacen cargo de que la gente que tenía diabetes tipo 1 se moría a los 20 años, a los 30 años, a los 35. No tenía futuro. Estas personas empezaron a vivir. Hay una historia muy bonita de los primeros pacientes que recibieron insulina, que pues estaban muy mal, estaban en estado, entre comillas, terminal, empezaron a recibir insulina y sobrevivieron a los médicos que la desarrollaron. Es una película muy, muy interesante, apasionante. Y esos médicos dijeron, esto tiene que ser propiedad de la humanidad. A $1 la patente, para el que la quiera utilizar. Pero las patentes son un mecanismo que serían materia de otra investigación muy interesante para que ustedes se metieran en eso, de manera que yo puedo empezar a hacer patentes sobre pequeñas modificaciones, sobre pequeños ajustes, sobre combinaciones sobre una manera de preparar. Y esta industria, los grandes actores de esta industria, fueron logrando poco a poco que se generara este no monopolio, sino oligopolio, 3 empresas que se quedaron con el mercado de la insulina en el mundo. Una insulina humana, yo no estoy muy seguro de las cifras, y pues no me crean en las cifras, pero se podrían verificar. Puede estar costando entre 20 y 30 mil pesos una insulina humana, una insulina NPH, que es una de las variaciones que tenemos en el mercado. Una insulina glargina, que es una especial, que tiene algunas modificaciones moleculares, sin dejar de ser insulina y de actuar como actúa la insulina, lo hace un poco más rápido, lo hace de manera más prolongada, se miran varias características, esa vale 120 mil pesos. Y por supuesto, a la industria le interesa que se utilice la de 120 mil pesos, independientemente de si con la otra podríamos manejar a todos los pacientes o no. Si en este caso específico quisiéramos traer una insulina, por ejemplo, que se produzca en Cuba, que tiene una buena industria de biotecnología, y alguien la quiere traer de Cuba, tiene que pedirle al INVIMA que verifique que esa producción que hacen en Cuba cumple con todos los requisitos para el mercado colombiano, además. Y el INVIMA va y verifica si es del caso o si tiene una confianza en la autoridad sanitaria de ese país, si viniera de la Unión Europea, por ejemplo, que tenemos acuerdos para reconocer los sistemas de inspección, y se le otorga un registro y ese señor se lo va a vender a la IPS, a la EPS, a la gestora, al que se lo compre. Y con eso resolveríamos el problema. Y eso por supuesto que se puede hacer y es algo en lo que se está trabajando. En el sistema de salud que tenemos, que yo hago la cuña, queremos reformar. Este gobierno quiere reformar. El gobierno entregó esa función de la compra, de la negociación, de la organización a las EPS y les entregó la plata. El gobierno no tendría plata para hacer eso y tendría que buscar un mecanismo financiero para resolverlo de urgencia. Pero el dinero de la insulina, por ejemplo, de ese caso específico, no lo tiene el gobierno. Ese dinero ya se entregó a las EPS en la UPC y se entrega por anticipado todos los meses, todos los meses. Y si el gobierno no encuentra ese mecanismo, es decir, si el modelo que tenemos hoy no es capaz de resolverlo, el gobierno tendría que intervenir para ponerlo en el mercado para que funcione, para que los que lo necesitan lo estén recibiendo. Y el INVIMA haría un trámite muy rápido para que ingrese.
Pues a ver, yo no tengo muy claro cuál fue la discusión que hubo a ese respecto, pero por supuesto, la responsabilidad de resolver esta situación, de resolver este problema, está en las EPS y está porque ellas ya recibieron los recursos. Y si lo que está pasando es que por virtud de todos los problemas que tienen en las transacciones no lo resuelven, pueden recurrir al gobierno para buscar un mecanismo de emergencia, un mecanismo de... Pero eso, por lo pronto, financieramente sigue estando en manos de las EPS. Esa es una discusión sobre si la UPC es suficiente o no. Esa es una discusión muy compleja, que hay una mesa y que hay unas opiniones de la Corte. En mi opinión, no es un problema de suficiencia de la UPC. La suficiencia de la UPC no puede haber empezado hace un año, ni hace 2, ni hace 3, y sin embargo tuvimos un sistema que funcionaba como funcionaba, con estos mismos problemas, durante muchísimos años, y pues no lo queríamos corregir, y es cuando aparece la discusión de la reforma que esto se vuelve a poner sobre la mesa, sobre el debate nacional. Pero hay algunos casos especiales, que los presupuestos máximos en los cuales el flujo de recursos, eso tampoco le da a uno la impresión. Las discusiones, las presentaciones que hace la ADRES es que estos recursos se han ido girando, y ahí están en otro debate. Lo que yo sí creo es que estos problemas, que no son nuevos, se hacen muy visibles y se hacen muy publicitados y se han exacerbado por la discusión de la reforma, y yo sí creo que ahí hay una intencionalidad. Pues esa puede ser una hipótesis, puede tener algún sentido, y pues tendría que tener algún tipo de mecanismos es decir, quien resolvimos la decisión que tomamos socialmente, a uno le guste o no le guste, es que el financiamiento del sistema quedaba en manos de unos actores, y estos actores han tenido 30 y cuántos años para organizar. Es decir, esto no puede estar pasando hoy, y esto no se generó en los últimos 5 años, ni en los últimos 10 años. Este es un problema que viene de muchos años atrás, y que en este momento se le está poniendo mucho ruido por la discusión de la reforma, pero es que la reforma tenía muchas cosas que teníamos que corregir, y que, digamos que la polarización y la forma en que ha sido conducida no nos ha ayudado, y tenemos que hacer algo para resolver el problema del paciente, que hoy no le llega el medicamento. Pero nos ha faltado mucho hacer clara cuál es la problemática que tenemos caso a caso, EPS por EPS, y además la del sistema en general. Pero si tratamos de reducir esto a que el sistema lo que tiene es una crisis financiera, pues a uno le quedan muchas dudas de que eso, y además que esa crisis financiera empezó ayer, eso sí que no suena muy razonable. Pues lo que yo le puedo decir como director del INVIMA es que tiene que encontrar el mecanismo para que quien le tiene que responder por eso le responda, que no es el INVIMA, que no es tampoco el Ministerio. El Ministerio tiene que hacer una intervención en la forma en que están funcionando los distintos actores, y eso es lo que los distintos actores no están manejando bien, no están respondiéndole al paciente.
Y es ahí donde tenemos que buscar las respuestas y tenemos que, pues, eso lo hemos conversado en muchos escenarios, tenemos que sentar a todos los actores más allá del enfrentamiento y más allá del debate de medios, más allá del debate político y más allá del caso a caso, pues porque el caso a caso, a ver, yo no sé, hace muchísimos años yo trabajaba con las ONGs y en el caso del VIH hacíamos marchas porque los medicamentos para el VIH el sistema de salud no los estaba suministrando a los pacientes, pues porque estaban en todas las transacciones y eso no es nuevo, eso no es de hoy y tuvimos muchas marchas en el caso del VIH por el costo de los medicamentos, por el monopolio en los medicamentos, que son cosas que no se han corregido. Pero sí, el paciente necesita una respuesta y el paciente, y ahí sí están interviniendo la superintendencia, los interventores, la superintendencia de industria y comercio para tratar de corregir los problemas entre los actores. Pero eso no, ni es nuevo, ni lo vamos a resolver con intervención general del gobierno o del ministerio. Lo tenemos que resolver muy paciente por paciente, muy caso a caso, y lo tenemos que hacer.